Hola amigos y hermanos, el día de hoy la Iglesia Cristiana Verbo de Coatepeque presenta su programa En la Iglesia en el Hogar, Higo, los principios del reino, sus códigos, parte 21. La semana pasada vimos en Isaías 41:10 que nos decía: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta semana vamos a ver en Deuteronomio 31:8 la promesa que quedó pendiente la semana pasada. Y en Deuteronomio 31:8 nos dice: el Señor te dirigirá, estará contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrentes. ¿Qué es dirigir? Dirigir es conducir a las personas o cosas hacia un destino, o como lo hace el director de una orquesta sinfónica, que con el movimiento de sus manos va dirigiendo el momento en que cada uno de los instrumentos debe de entrar y con qué tipo de sonido debe de actuar para que salga una melodía preciosa. Dirigir, podemos decir que hacer que una cosa avance hacia una dirección determinada, orientar una cosa a un punto determinado. Dios quiere orientarnos, Dios quiere que logremos nuestros propósitos. Como Padre que Él es, desea que sus hijos cumplan sus deseos y sus sueños. Dios dirige a los suyos. La vida nos pone ante elecciones que debemos de tomar todos los días. Incluso, por ejemplo, qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar, qué ropa nos vamos a poner para ir a trabajar o para estar todo el día. Es decir, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y por eso debemos de pedir siempre la dirección de Dios para que las cosas nos salgan bien. Aprendamos de David. En el Salmo 143:8, David decía: muéstrame tu fiel amor por la mañana, muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo de hacer. Y en el verso 10, en el Salmo 143, nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Qué palabras preciosas en esa oración que David le hacía a Dios. Que Dios nos muestre cuál es su voluntad, cuál camino debemos de seguir todos los días. Por eso todas las mañanas, cuando tú te levantas y le des gracias a Dios por un nuevo día, porque tus ojos ven la luz del día, debemos de pedir y encomendar a Dios que nos guíe en nuestro camino, en las decisiones que vamos a tomar todos los días. Entonces nuestras decisiones traen consecuencias para toda la vida. Pueden ser consecuencias favorables o consecuencias desfavorables, pero las decisiones que tomamos o las acciones que hacemos ya no se pueden quitar. Entonces es importante que nuestras decisiones sean buenas para que tengamos una vida abundante, una vida agradable, una vida con gozo. Por eso debemos de pedir la dirección de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? En Isaías 30:21, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice: cuando te desvíes a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti diciéndote: por ahí es el camino, sigue por él. A veces tú dices: ala, qué suerte la que tengo, buena decisión la que tomé. Pero nosotros tenemos una conciencia por medio del cual Dios nos habla y nos corrige en nuestro caminar. Y es el momento cuando Dios nos dice: oirás una voz detrás de ti diciéndote: por ahí es el camino, sigue por él. Pero para eso debemos de estar atentos. No creas que eres tan inteligente como para tomar buenas decisiones. No, es Dios que nos está ayudando, es Dios quien nos está dirigiendo. Y Él nos dice qué camino debemos de tomar
Pero para eso debemos de ser sensibles a oír la voz de Dios. Y en Isaías 41:17 nos dice, el Señor tu Salvador, el Santo Dios de Israel, dice esto: yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes de andar. ¿Te das cuenta lo que nos dice el Señor? Él es el que nos conduce por el camino que debemos de andar. Dios conoce todo, Dios lo sabe todo, sabe cuál es el resultado de todos los caminos. Recordemos que Dios es nuestro Creador y el Señor nos ha dado un destino. ¿Quién conoce mejor que Él el camino que debemos de tomar? No hay ningún otro como nuestro Dios. Y por eso debemos de dejarlo todo en las manos de Dios, porque Él conoce nuestro camino, Él conoce nuestro destino. Y así como, por ejemplo, cuando tú vas de viaje a un lugar donde no conoces tu destino, hoy tenemos la oportunidad y una herramienta en Internet que es el GPS. Si tú has tenido la oportunidad de usar el GPS, te has dado cuenta que en el momento que te has pasado de tu destino, el mismo programa nos dice que ya nos hemos pasado y qué camino debemos de tomar para llegar a nuestro destino. Y de la misma manera es nuestro Dios. Cuando nosotros nos hemos equivocado, Dios nos da la oportunidad de regresar a nuestro camino y nos da la oportunidad de probar nuevamente para que lleguemos y hagamos lo correcto. Y es por eso que debemos dejarlo todo en las manos de Dios. Todo, no dice unas cuantas cosas, todo en las manos de Dios. Y eso es confiar en Dios, es descansar en Él, es dejarse de preocupar en exceso, es dejar de pensar cómo lo voy a hacer. Todo dejarlo en las manos de Dios. Y entonces vamos a llegar a nuestro destino y vamos a llegar a nuestro plan que Dios nos ha trazado. Dios nos dice en el Salmo 32:8, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Démonos cuenta de esta gran promesa de Dios, porque Él nos promete enseñarnos y mostrarnos nuestro camino. No solo es de decir, ese no es el camino. Él nos conduce nuevamente y nos enseña, tal como lo hace el GPS. Nos dice si debemos de cruzar a la derecha, cruzar a la izquierda, o si tenemos que seguir adelante, qué distancia debemos de recorrer. Y entonces el Señor día a día nos está conduciendo. Y algo importante que podemos ver aquí es que nos está observando y nos está guiando. Eso nos da paz, nos da tranquilidad de saber que Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué debemos de hacer? La misma palabra de Dios nos da el consejo. Miremos en Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Lo que nos pide el Señor es que confiemos plenamente en Él, por completo, que nuestro destino esté en sus manos. Y entonces veremos grandes cosas. Y en el mismo Proverbios 3:6 nos dice, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces tomemos a Dios en todo lo que hagamos, en todo. Lavar los trastos, hacer la comida, conducir nuestro vehículo. En todo debemos de incluir a Dios. Y debemos de tener entonces la seguridad de esta promesa, que Él nos va a ayudar a vivir rectamente. Y entonces eso nos da la seguridad que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Debemos entonces confiar en Dios. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, qué nos hace falta, y Él desea nuestro bien, porque es nuestro Padre y Él se contenta de ver que sus hijos cumplan sus metas. Entonces tenemos necesidad de una actitud de búsqueda del pensamiento de Dios y debemos de desconfiar
de nuestros propios pensamientos. Pueden ser que nuestros pensamientos sean correctos, pero ¿cuál es nuestro punto de referencia? La palabra de Dios. Busquemos que nuestros pensamientos concuerden con lo que la palabra de Dios nos dice. Eso quiere decir que todos los días debemos de leer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Recordémonos que Dios dejó su palabra y dejó sus pensamientos para la humanidad. Busquemos, por eso estamos en esto de los principios del reino de Dios, buscando sus secretos, porque ahí hay grandes tesoros que vamos a descubrir para nuestra vida. Dejemos de intervenir en cada una de nuestras circunstancias y confiemos en Él intervenga en nuestra vida, que Él nos conduzca, que Él sea nuestra lámpara en nuestro camino. Y eso nos da mucha seguridad. Aunque no veamos el camino, aunque no veamos la solución, Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio, Él es nuestro protector. Y con su poder hará que veamos milagros sobrenaturales. Esto nos da una expectativa de vida, nos da una seguridad de saber que vamos a llegar a nuestro destino. No importa cuán perdido estés, Dios nos llevará a nuestro destino. Confiemos en nuestro Dios, confiemos nuestra vida a nuestro Dios. Y el secreto para la próxima semana lo encontramos en Jeremías 42:3, que dice: ruega al Señor tu Dios que nos diga qué camino debemos de seguir y lo que debemos de hacer. Dios quiere lo mejor para nosotros y por lo tanto encomendemos nuestro camino a nuestro Dios. Reflexionemos con nuestra familia lo que hemos aprendido el día de hoy, porque nosotros también queremos que todos nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos lleguen a su destino. Y por eso es importante que compartamos la palabra de Dios, que no nos quedemos callados. Dios nos ha dado tantas experiencias que no nos podemos quedar callados con lo que vemos, con lo que hacemos y con lo que hemos recibido, porque Dios nos ama y Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Hasta la próxima.